Eric Sun Lee es un capitalista de riesgo chino y pensador político. Fundó la plataforma de noticias nacionalista Guancha.cn y forma parte de la Junta de la Escuela de Negocios Internacional de Europa. También es fideicomisario en el Instituto de China en la Universidad de Fudan. Lee ha escrito varios artículos de opinión para medios occidentales, donde critica abiertamente la democracia liberal y elogia lo que describe como el sistema meritocrático de China y el liderazgo político del país. Señor Mearsheimer, usted argumentó que la globalización era un producto de la unipolaridad estadounidense. ¿Cree que eso sigue siendo cierto o está cambiando con el tiempo a medida que las cosas se desarrollan en el mundo? ¿Qué piensa sobre la globalización hoy en día? Creo que el evento más importante en los últimos años fue cuando pasamos de la unipolaridad a la multipolaridad. Creo que cuando uno quiere evaluar las relaciones internacionales, la primera pregunta que debe hacerse es ¿cómo es la estructura del sistema internacional? Nací en 1947 durante la Guerra Fría y vivimos hasta 1989 en un mundo bipolar. Había dos grandes potencias en el planeta, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría terminó y luego pasamos a un mundo unipolar y me imagino que la mayoría de las personas en la audiencia alcanzaron la mayoría de edad durante el momento unipolar, cuando solo había una gran potencia en el sistema y esa era Estados Unidos de América. Ese mundo desapareció aproximadamente en 2017 y ahora vivimos en un mundo donde hay tres grandes potencias. La estructura del sistema tiene una enorme influencia en cómo los estados interactúan entre sí y tiene un enorme impacto en la globalización. Durante la Guerra Fría, cuando yo era joven, realmente no había globalización, en gran parte porque había dos mundos diferentes, el mundo comunista y el mundo occidental, y la gente en Hungría vivía en un orden comunista o un orden liderado por los soviéticos. Hungría pertenecía al Pacto de Varsovia, no pertenecía a la OTAN. Lo que sucedió entonces es que la Guerra Fría terminó en 1989 y tenías un unipol. Y una vez que tienes un unipolar, obtienes la globalización, porque Estados Unidos recorre el mundo manejando las cosas, crea un orden económico global, trae a países como Rusia y Hungría, Rusia por un tiempo, Hungría hasta el día de hoy, a este orden globalizado. Pero lo que ha sucedido es que hemos dejado la unipolaridad y nos hemos movido hacia la multipolaridad, y lo que ves que está sucediendo es que esa globalización, ese orden global, ese orden internacional liberal que existía durante la unipolaridad se ha desmoronado y lo que estás obteniendo es un nuevo orden. Estás viendo a un país como China intentar influir en el orden construyendo sus propias instituciones, moldeando cómo los estados interactúan entre sí a través de organizaciones como BRICS y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces lo que diría es que en el futuro no vas a ver nada como esa globalización que viste durante el momento unipolar, en gran parte porque la base ha cambiado. Hemos pasado de la unipolaridad a la multipolaridad. Eric, estabas hablando y defendiendo la reglobalización de lo que hablabas anteriormente. ¿Cómo sería un mundo globalizado liderado por China? Creo que la última ronda de globalización, que ha sido de unos 30 años, tal vez 40 años, por supuesto ha generado una enorme cantidad de prosperidad económica y riqueza, y China ciertamente fue uno de los mayores beneficiarios de esta globalización, y también lo ha sido Estados Unidos. El PIB de ambos países aumentó significativamente. China subió mucho más porque comenzamos desde una base más baja. Pero el problema con la globalización tal como está, creo, es que no puede continuar por dos razones. Uno es, creo que dentro de los Estados Unidos y Occidente, de alguna manera, los beneficios económicos derivados de la globalización
no se distribuyeron de una manera que satisfaciera a múltiples segmentos de su población. Así que ha llevado a una revuelta interna contra la globalización. Entonces, el arquitecto de esta primera ronda de globalización está teniendo resistencia interna a ella. Entonces eso, por supuesto, está llevando a la desglobalización porque el líder de esa globalización estaba diciendo no queremos hacer esto más. Y el segundo problema es, por supuesto, el país en desarrollo más grande que participó en la globalización fue China. Y al principio creo que lo habían diseñado de una manera que Estados Unidos y los países occidentales estaban en el núcleo de la globalización y los países en desarrollo en la periferia. Y la división del trabajo era clara, ¿sabes? Estados Unidos y Europa Occidental iban a estar a cargo de la investigación y desarrollo y las finanzas y el ejército, y nosotros íbamos a hacer mano de obra barata y vender recursos naturales. Si los teníamos, China no los tenía, pero otros los tenían, y proporcionar mercado. Pero por supuesto, a medida que China creció, dijeron, no estuvimos de acuerdo con eso, vamos a subir en la cadena de valor. Y desafortunadamente, Estados Unidos y ciertos países occidentales pensaron que esto lo percibieron como una amenaza, así que ya no querían hacer eso. Así que creo que estamos sí, la globalización está en problemas, pero déjame también comentar sobre el orden internacional liberal. No estoy seguro de dónde vino eso. Ciertamente, cuando China se unió a la OMC, no se le dijo que se estaba uniendo al orden internacional liberal. No existía tal cosa, quiero decir, creo que se inventó retrospectivamente. Quiero decir, creo que cuando el presidente Jiang fue a Washington, cuando China estaba tratando de entrar en la OMC, el presidente Bill Clinton no dijo, oye, presidente Jiang, estás firmando para el orden internacional liberal. No sucedió. Así que nunca estuvo allí. Así que esa es mi opinión. Aranceles, aranceles, aranceles. Esta es una expresión que escuchamos muy frecuentemente. Hemos experimentado una nueva ola de aranceles. Me parece que es una nueva herramienta de sanciones. Primero, Estados Unidos los impuso sobre el acero y el aluminio, citando seguridad nacional. Mientras tanto, las tasas de aranceles sobre China alcanzaron su nivel más alto en los últimos 300 años. Y, por supuesto, China no ha permanecido en silencio. ¿Cómo ves esta nueva herramienta? ¿Es una herramienta realista, legítima para una diplomacia distante? ¿O es, de alguna manera, una diplomacia fallida? ¿Cuál es tu perspectiva sobre los aranceles? Eric señaló que ambos, China y Estados Unidos, se enriquecieron mucho durante el momento unipolar, cuando teníamos globalización. Y por supuesto, tiene razón, y a los Estados Unidos no le importó eso porque pensaba que una vez que China se hiciera realmente rica y se integrara en instituciones internacionales, se convertiría en un actor responsable, para usar el término de Robert Zoellick, y luego se convertiría en una democracia. y una vez que fuera una democracia, todos viviríamos felices para siempre. Este sería el fin de la historia. Esa era la idea básica. Pero no resultó de esa manera, porque una vez que China se volvió realmente poderosa económicamente, tradujo ese poder económico en poder militar y comenzó a mostrar su fuerza. Y esto, por supuesto, asustó muchísimo a los estadounidenses, y los estadounidenses han tomado medidas para contrarrestar a China. Ahora nos importan las ganancias relativas. Mira, Eric estaba hablando de ganancias absolutas, donde ambos nos enriquecíamos, y no nos importaban las ganancias relativas entonces. Pero ahora que China es una gran potencia, nos importan las ganancias relativas. Así que lo que queremos hacer es maximizar el crecimiento estadounidense y minimizar el crecimiento chino. Cualquier cosa que podamos hacer para desacelerar la economía china y revitalizar la economía estadounidense, lo haremos. Y ves esto reflejado en la competencia por las tecnologías de vanguardia. Estamos extremadamente asustados de que China nos supere en términos de desarrollar tecnologías de vanguardia.
Ahora, ¿dónde entran las tarifas? Las tarifas son parte de la historia. Lo que estamos tratando de hacer con las tarifas es modernizar, renovar la base industrial estadounidense, hacernos mucho más competitivos y al mismo tiempo estamos tratando de debilitar a China porque nuevamente nos importa el poder relativo. Y todo esto es para decir que estoy de acuerdo contigo, Liz, en que cometimos un error fundamental en los años 1990 y en los primeros 20 años del siglo XXI al ayudar a China a convertirse en Godzilla. Ha vuelto para perseguirnos y ahora estamos tratando de rectificar eso. Y nuevamente, los aranceles son parte de esa historia. Permíteme comentar sobre eso. Deja que Eric comente sobre esto. Creo que estás... Bueno, por supuesto, como dije, ambos países se benefician enormemente. Pero si Estados Unidos... ciertamente Estados Unidos no estableció el sistema y pidió a China que se uniera por caridad. Realmente no lo creo. Ellos pensaron que también se beneficiarían. Eso es número uno. Número dos... si Estados Unidos pensaba que si China se desarrolla y eventualmente se convertirá en un país liberal, nunca nos lo dijeron. Nadie nos dijo eso, era una intención secreta. No se reveló en el prospecto, ¿de acuerdo? Nos inscribimos en la OMC y había un prospecto. Había un montón de reglas, mucho texto, muchas palabras, nada en él que dijera, oye, si tu economía se desarrolla, debes convertirte en una sociedad liberal. No estaba allí. No nos inscribimos a eso, como dije. Entonces, creo que, bueno, mira, sí, los Estados Unidos ahora están cambiando su camino, cambiando su dirección. Eso está completamente dentro de su poder para hacerlo. Es una nación soberana. Aranceles y todo eso, si la globalización, si Estados Unidos quiere abandonar la globalización por sus propias necesidades, creo que China se adaptará. Todos tienen que adaptarse. ¿Está bien? Bueno, creo que a China le irá bien en esta nueva era y se adaptará. Creo que continuemos con esto porque es un tema muy interesante del que empezaste a hablar. La pregunta principal que me surge después de esta ronda es ¿quién puede ganar esta guerra comercial? ¿Qué pasa con esta guerra comercial? ¿Continúa o se equilibrará? ¿Cuáles son tus apuestas y por qué, John? Sí puedo decir una palabra retomando lo que dijiste. Creo que la forma de pensar en el mundo al que nos estamos moviendo es separar la competencia económica de la de seguridad y pensar en ello en el contexto del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, no la Guerra Fría. Ahora, probablemente te estés diciendo a ti mismo, ¿de qué está hablando ella? Antes de la Primera Guerra Mundial, aquí en Europa, había una gran cantidad de intercambio económico entre todos los estados. Había una gran cantidad de interdependencia económica aquí en Europa. No obstante, al mismo tiempo había dos poderosos bloques de seguridad. Uno era la Triple Entente, que era Francia, Gran Bretaña y Rusia, y el otro era la Triple Alianza. Alemania, por supuesto, era el jugador clave, Austria, Hungría e Italia. Y tenías esta intensa competencia de seguridad antes de la Primera Guerra Mundial que, por supuesto, en agosto de 1914, llevó a la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo tenías esta intensa competencia de seguridad, tenías toda esta interdependencia económica, avanzando rápidamente a la Guerra Fría. Cuando crecí, apenas había intercambio económico entre el oeste y el este. Entonces había competencia de seguridad, pero no había intercambio económico. La situación en el futuro se parecerá al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. No se parecerá a la Guerra Fría. Habrá una gran cantidad de intercambio económico entre India y China, Estados Unidos y China, Europa y China. La cuestión clave dentro del ámbito económico tendrá que ver con las tecnologías de punta. Eso es lo que realmente le importa a Estados Unidos en términos de la competencia con China. Y solo para tomar a Europa y cómo esta competencia afectará a Europa, no hay duda de que, dado el estado económico de Europa, los estados europeos tendrán un poderoso incentivo para querer comerciar con China.
y Estados Unidos tolerará eso siempre que los europeos no comercien tecnologías de punta con los chinos. Porque lo que los estadounidenses están tratando de hacer, como Eric sabe muy bien, es frenar, ralentizar el desarrollo de tecnologías de punta de China, y a Estados Unidos no le va a gustar si Europa comercia tecnologías de punta o tecnologías que alimentan a las tecnologías de punta con China. Pero, no obstante, los europeos, los estadounidenses, los indios, vamos a comerciar con los chinos, pero al mismo tiempo va a haber una competencia de seguridad maliciosa y muy peligrosa en Asia Oriental durante muchos, muchos años en el futuro. Eric, creo que si los Estados Unidos quieren contener a China mediante medios tecnológicos, lo cual es comprensible, entonces creo que están siguiendo tácticas muy equivocadas. Quiero decir, no entiendo por qué simplemente al cortar los semiconductores, por ejemplo, cuando el señor Biden lo hizo y los chinos estaban dormidos al volante durante mucho tiempo con estas cosas, despertaron a los chinos y dijeron, vaya, esto es lo que podrían hacernos. Y escucha, mira, graduamos más estudiantes de STEM que el resto del mundo combinado en dólares de investigación más que el resto del mundo combinado. Si no crees que podemos superar el semiconductor, estás fuera de lugar. Quiero decir, entonces, simplemente no, quiero decir yo simplemente no creo que esa sea la manera productiva de abordarlo. Y quiero decir por cierto, entiendo totalmente, creo que los chinos entienden que Estados Unidos quiere reindustrializarse. Y si yo estuviera dirigiendo los Estados Unidos, también querría reindustrializar. Solo desearía que pudiera haber una manera más amigable de hacerlo externamente. Y yo en realidad pienso, y por eso en realidad soy razonablemente optimista. En realidad creo que los chinos estarían dispuestos a cooperar y tal vez contribuir a ese esfuerzo. Ciertamente, China es la mayor potencia industrial del mundo. Hay algo que creo que se podría llegar a algún tipo de acuerdo si buscamos un ambiente más amigable. Sobre Europa, bueno, si escuchas a los grandes en Bruselas, o en las grandes capitales, tienes la sensación de que están golpeándose el pecho para asumir el manto del orden internacional liberal, ahora que Estados Unidos lo está abandonando un poco. Entonces no estamos seguros de qué hacer, no estamos seguros de si deberíamos decirles vamos o animarlos. Creo que Europa debería decidir qué quiere hacer. Y sabes, si escuchas al actual gobierno de Estados Unidos, su narrativa sobre el conflicto en Ucrania ahora es casi idéntica a lo que China ha estado diciendo durante 3 años. ¿De acuerdo? A las palabras, es increíble. Pero ahora, y ya sabes, entonces creo que Europa, es un mundo difícil ahí fuera. Entonces tal vez no cambies hasta que, ya sabes, te golpee la realidad. Veremos. Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más análisis profundos sobre geopolítica y cambios de poder global.